Pero en esta noche vamos a tener una forma diferente de lo que nos hablan las Escrituras, de cómo se originó el reino en el cual vivimos hoy, el reino de las tinieblas, y en manos de quién está. El reino de las tinieblas está en las manos de Hasatán. No le vamos a dar la gloria a él, no, de ninguna manera. No le vamos a dar la gloria a Satanás, sino que vamos a narrar que este mundo está en esas manos. Lo decía Rab Shaul, el Dios de este mundo. Yahshua HaMashiach también decía que el inicuo no tenía nada que ver con él. Y al ver lo que está sucediendo en este tiempo, pues estamos viviendo los tiempos del fin y de la última generación que va a sostener la alianza del Padre Eterno en todo su apogeo, que va a guardar los mandamientos de una manera muy especial, con todo su corazón y con toda su alma, como dice la palabra, con todas nuestras fuerzas. Dice la palabra que cuando Yahweh creó a Lucifer, el ángel hermoso de la creación, el más bello de su creación, y lo puso al mando del universo, él tenía el mando de todo. Él era el que gobernaba la exaltación, la adoración, la alabanza, era todo el que dirigía en el universo. Pero entró en su corazón el deseo de poder, la ambición de poder gobernar también. Y entró en su corazón la maldad. Quiso tomar el lugar de Yahweh, y Yahweh dejó el trono para que el plan prosiguiera. Mucho esto no lo dice la palabra que hemos leído. Esto se encuentra en el libro de Melquisedec. Melquisedec relata más profundamente cómo fueron los inicios de la creación, y cuando se formó al enemigo, y cuando se tomó el reino de la oscuridad que está en manos de Satanás. Yahweh lo formó de una manera muy especial, con todos los dones, con todas las dotes de un ángel. Y cuando él entró en el deseo de tener poder, Hasatán quiso tomar el lugar de Yahweh. Yahweh, dice el libro de Melquisedec, que se hizo a un lado y dejó el trono vacío, para que así observara cómo se desarrollaba todas las cosas que Hasatán quería realizar. Y aunque a Yahweh le estaba doliendo en su corazón el haber formado a Lucifer para que desobedeciera de esa manera, veía cómo él que quería apropiar del trono, y lo logró. Con engaño convenció a una tercera parte de los ángeles, como sabemos, de los malajim, y los convenció para que se rebelasen en contra de Yahweh y en contra de sus mandamientos, y así de esa manera sublevarse en contra de Yahweh y sus mandamientos que él había establecido. Y no solo eso, después que él tomó el control de ese reino, después de haber convencido a los ángeles, ya estaba ahí en posesión del reino, pero aún no tenía el reino. ¿Dónde estaba este reino? Iba a ser aquí en la tierra, porque en el cielo no podía ser, porque en el cielo solamente Yahweh es el único que gobierna, que habita en los Amayim, y nadie más puede habitar donde habita el Altísimo. Por eso aún el enemigo no había tomado la posesión del reino, aún todavía no había tomado la posesión del reino, porque tenía que suceder todavía un evento en el cual se podía cumplir estas cosas. Después vamos a ver cómo se hace a través de esto que estamos estudiando, cómo es que viene a tomar posesión Hasatán del reino de las tinieblas. Después de que Yahweh formó al hombre y a la mujer, los hizo también con amor, con entrega, y Yahweh le entregó a él, a ambos dos más bien dicho, en sus manos le puso la potestad de gobernar aquí en la tierra. Les entregó sabiduría, conocimiento, destrezas para que pudiesen gobernar aquí en la tierra. A ellos se les encomendó guardar todo lo que Yahweh puso en sus manos para que ellos lo guardaran y lo protegieran. Y dice la palabra, o sea, lo que dice Yacer, el libro de Melquisedec, que cuando Adán y Eva vivían aquí en la tierra, ellos vivían tranquilos en el huerto del Edén, felices, jugaban con los animalitos,
se divertían con los animalitos porque observaban la creación del abacado Yahweh de una manera bella especial que él había hecho, cómo se había formado. Y ellos jugaban con los animalitos. Dice Melquisedec que los ángeles, los malachim, venían a hablar con ellos y les venían a observar. Ellos se bajaban de los samayim para estar con ellos y observar cómo ellos vivían aquí en la tierra, ¿verdad? Esto no lo hemos conocido en la Biblia o en la Torah como lo que hemos estudiado a través de los tiempos, pero en el libro de Melquisedec, que también fue encontrado en los rollos, en las cuevas de Qumran, ahí relata cómo sucedió esto también en el principio. Y entonces Satanás ya había tomado el control de querer sublevarse contra Yahweh, pero aún no había tomado posesión del reino, el reino que él quería tener para gobernar. Mas sin embargo, los ángeles que habían visto cómo Hasatán quería gobernar y tener gobierno, observaban que Hasatán estaba tramando algo para poder tomar ese gobierno. Y los ángeles venían de arriba y bajaban y hablaban con Adán y con Eva y eran felices, sonreían con ellos porque era un mundo feliz, no había maldad todavía en ese tiempo. Estaba todavía la bendición del Padre Eterno, estaban en la inocencia, que no habían conocido el pecado, no habían conocido la maldad. Y cuando los ángeles bajaron a la tierra, su semblante no era el mismo cuando Adán y Eva los vieron. Los vieron que estaban con una desesperación, como con una angustia en sus rostros, porque ellos sabían, los ángeles estaban escuchando el plan de Hasatán, que si Hasatán tomaba el reino, también los ángeles iban a sufrir por esa circunstancia. Y entonces ellos cuando bajaban tenían una aflicción en su corazón de que Hasatán estaba tramando tomar y engañar al hombre para poderle quitar el dominio que Yahweh le había puesto a Adán y a Eva para gobernar aquí en la tierra y tener control y dominio sobre los animales y sobre toda la creación que Yahweh había hecho. Entonces, cuando los ángeles bajaron, les hablaron a Adán y a Eva. Esto lo dice el libro de Melquisedec, no lo dice la palabra porque la palabra no tiene esta escritura. Pero el libro de Melquisedec lo dice, lo narra claramente. Es un libro también inspirado de parte del Eterno para que también conozcamos cómo se originó todo. A muchos quizás no les puede caer bien esto que estamos hablando, porque dice, bueno, ¿por qué están inventando fábulas? No, no es una fábula. Este libro de Melquisedec se encontró en las cuevas de Qumran cuando descubrieron los rollos de la Torah. Y ahí estaba también este libro de Melquisedec que habla de los orígenes de los Amayim, de los cielos, de la creación de Lucifer, de la creación del hombre y cómo fueron puestos en el huerto del Edén y quién les arrebató el dominio que Yahweh les había puesto en sus manos. Cuando los ángeles vienen y hablan con Adán y con Eva, les dan un consejo muy especial, como esposos, como un núcleo familiar que tenía el control de guardar todo lo que Yahweh les había puesto en sus manos. Los malachim le dan un consejo a Adán y a Eva, que nunca se separen, que nunca estén solos. ¿Por qué les estaba diciendo esto el malachim? Dos poderosos malachim les estaban diciendo que no se separaran porque Hasatán estaba tramando engañarlos. Y se fueron, los dejaron ahí, se fueron a regresar a los Amayim. Y entonces Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y pues tenía el dominio, porque era que Adán y Eva estaban sumisos a la presencia del Padre Eterno. Y si obedecían, dice la palabra de Melquisedec ahí en ese libro de Melquisedec, dice, y el hombre sumiso al Creador reinaría por los siglos sin fin sobre el monte Sion, en medio de las alabanzas de las huestes universales, mas todo dependía enteramente del posicionamiento humano frente a las tentaciones del enemigo. Fíjese, todo dependía de cómo Adán y Eva iban a reaccionar ante los embates y engaños de Hasatán. Hasatán vio una de las serpientes, la más hermosa, y se posesionó de ella. Hubo un tiempo en que Adán y Eva se descuidaron del consejo que le habían dado los malachim, que no se separaran, que no estuvieran solos, que siempre estuvieran juntos para que no cayeran en el engaño de Hasatán. Pero olvidaron este consejo. Y Adán estaba cuidando los animalitos y estaba por allá, y a Eva se le ocurrió separarse de Adán
para ir al lugar donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí Hasatán se toma la forma de la serpiente y le empieza a susurrar a Eva. Y como ya hemos hablado en otros mensajes, Eva se pone a dialogar con el enemigo. Y Hasatán empieza a hablarle sutilmente y le dice a Eva que lo que ellos han tenido es porque Yahweh se los ha dado, pero dice Eva, ¿y de dónde has obtenido tu sabiduría? ¿De dónde has obtenido todo ese poder que tienes? Oh, dice, ven, y la llevó al huerto, al árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dijo, de aquí es que viene mi sabiduría, de este árbol es que viene mi sabiduría. Y Eva le dice, pero Yahweh nos ha dicho que no debemos de comer de ese árbol, porque podemos morir. Y Satán empieza con su primer mentira. No, eso no es así. Si no, yo estuviera muerto. O sea, diciéndole a Eva que él había probado ya de ese árbol y que era una evidencia que estuviera vivo y que no iba a morir por haber probado de ese árbol. Sin embargo, Eva empezó a tener un poco de confusión, pero estaba aturdida en ese momento. Así dice el libro de Melquisedec, que Eva estaba aturdida y estaba escuchando lo que Hasatán estaba hablando. Entonces, las huestes rebeldes estaban curiosas por conocer los planes de su jefe, o sea, Hasatán, mas fueron advertidas por él que debían esperar hasta que todo estuviese para siempre determinado. Si el hombre oyese su voz, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sería victorioso, y entonces Hasatán tomaría el control del mundo. Entonces, cuando ya Hasatán llevó a Eva al árbol de la ciencia del bien y del mal, la empieza a envolver. Eva empieza a quedar aturdida y confundida, y sin que se diera cuenta, dice el libro de Melquisedec, que puso en sus manos el fruto. En sus manos se lo puso, y los ángeles, los hijos de Yahweh, estaban también en la expectativa de ver si ellos desobedecían o mantenían la promesa de resistir la tentación ante los embates de Hasatán. Mas sin embargo, cuando llegó ya Eva, había sido envuelta en el espíritu de Hasatán, y aunque tenía el fruto en la mano, cuando Adán se dio cuenta, dice el libro de Melquisedec, que cuando Adán se dio cuenta que había dejado a su esposa sola, a Eva, y preguntó, Eva, ¿dónde está? Y la empezó a sentir en su corazón que la había descuidado, y fue a buscarla, y dice que sintió angustia en su corazón porque no la veía por esos alrededores, y pensó que podía estar en el huerto, en el árbol donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y corrió hacia allá, y cuando la vio, se angustió por ella, y preguntó, ¿qué hace Eva ahí? ¿Qué está haciendo Eva ahí? Mas sin embargo, cuando corrió, dice que la abrazó, y ella inocentemente todavía le sonreía y le estaba mostrando su cariño, su amor, pero tenía en sus manos el fruto que Hasatán le había puesto, y estaban los ángeles y los seguidores de Hasatán estaban a la espera de ver qué sucedía. Todo iba a depender de la obediencia o la desobediencia de Adán y Eva en ese momento. Entonces, el astuto enemigo, no perdiendo tiempo, se posesionó de una serpiente, la más bella del paraíso, haciéndola aproximarse graciosamente a Eva. Eva, que sentada en el césped jugaba con los animales, percibió la presencia de la atractiva serpiente, cuyo cuerpo reflejaba los colores del arco iris. Estuvo admirada, escuche bien, reflejaba los colores del arco iris. Ponga atención en esta pequeña parte. Estuvo admirada al verla coger flores y frutos del jardín, depositándolos a sus pies. Agradecida, la tomó en sus brazos, dedicándole afecto. Teniendo conquistado el afecto de la mujer, Hasatán, en su astucia, comenzó a atraerla para que estuviera junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin darse cuenta del peligro, Eva acompañó a la serpiente hasta el árbol de la prueba. Allí, teniendo en los brazos el enemigo oculto, le acarició y le dijo palabras de cariño, teniendo en los ojos el brillo de la seducción. La serpiente se puso a hablar, sus palabras eran llenas de sabiduría y ternura, y su voz como la de un ángel.
Eva apenas podía creer lo que veía. Su alegría se volvió inmensa por tener en los brazos una criatura tan fantástica. Comenzaron a conversar sobre muchas cosas: el amor, las bellezas del jardín, el poder del Creador. Eva estaba admirada ante el conocimiento tan extenso de la serpiente, que discurría con maestría sobre cualquier tema. Envuelta por esa experiencia, Eva se olvidó totalmente de su compañero. Ni siquiera pasaba por su mente las advertencias de los ángeles. Adán, enteramente olvidado de los consejos de los mensajeros celestiales, se había apartado en la compañía de algunos animales. Después de cierto tiempo, sobrevino con ímpetu en su mente el recuerdo de las advertencias recibidas. Sonaron en sus oídos con claridad las últimas palabras pronunciadas por los ángeles: no se aparten el uno del otro, no se separen ni por un instante, pues es peligroso. Su corazón latió fuertemente al no ver a Eva a su lado. Levantó entonces la voz en un angustioso grito. Al repercutir por todas las bóvedas del paraíso, con todo, no trajo consigo una respuesta. El silencio casi lo sofocó en su aflicción. Se puso a correr de un lado para otro buscándola en vano. Y aquí vemos cómo Adán se angustia de no ver a su esposa. Aquí vemos cómo Adán se angustia de no ver a Eva. Se les había olvidado lo que el ángel les había dicho: que no se descuidaran, que no se apartaran el uno del otro, porque podrían caer en los engaños de Hasatán. Y así sucedió. Entonces, dice Eva que Hasatán le estaba diciendo Eva a Adán, le estaba relatando cómo Hasatán le contó una mentirosa historia. Dijo que era una serpiente como las demás, comiendo de los frutos del paraíso, probando cierto día que aquel fruto prohibido, de ese fruto había recibido por encanto todas las virtudes. Y Eva, mirando hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba sorprendida y confundida. Dice Eva, ¿privaría el Creador de su amor a algo tan bueno a sus criaturas? O sea, Eva estaba meditando en su corazón: ¿de verdad el Creador nos estaría prohibiendo algo que no deberíamos de conocer? Ya estaba confundida. Ya Hasatán la había cautivado. Ya Hasatán la había llevado por medio de la mentira a ese árbol donde Yahweh le dijo que no se acercaran para que no fueran a perecer. Y ya la había aturdido, ya la tenía confundida. Y cuando se dio cuenta, dice que Eva reaccionó que el Eterno les había prohibido comer de ese árbol para que impidiera que el hombre recibiera el conocimiento. Pero ya las palabras seductoras de la serpiente causaron confusión en la mente de Eva, y ya ahora decía: ¿en quién confiaría? ¿En el Creador o en Hasatán? Eva ya estaba confundida. El Creador nos dijo que no deberíamos de comer de ese árbol del fruto del bien y del mal. Pero ahora me está diciendo que Él no ha muerto, porque está vivo, porque su poder y su conocimiento vienen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí Eva estaba confundida y estaba pensando: ¿y ahora a quién le hago caso? ¿Al Creador o a Hasatán? Y entonces, cuando Adán la abrazó, ya estaba seducida. Y Yahweh estaba viendo en su corazón también lo que estaba aconteciendo en ese huerto del Edén. Y los ángeles, dice aquí Melquisedec, relata que los ángeles estaban reclamándole a Yahweh: mira, Yahweh, Hasatán está engañando a Adán y a Eva, envíales castigo. Y dijo Yahweh: no es por la fuerza, porque si fuera por la fuerza, entonces ya no habría libre albedrío, dice Yahweh. Dice que los ángeles poderosos estaban presentándose ante el Creador, solicitando permiso para desenmascarar a la serpiente. El Eterno, sin embargo, les impidió tal acción. Dijo: si el uso de la fuerza fuera la solución, ya la habría yo aplicado. O sea que Yahweh no aplicó ninguna fuerza para obligar al hombre a obedecer. Yahweh no había aplicado ninguna fuerza para obligar a sus seres creados a que le tuvieran temor o a que le obedecieran por la fuerza. No, sino que Yahweh estaba contemplando el libre albedrío. O sea, el libre albedrío quiere decir la libre voluntad de escoger, la decisión de rechazar la voluntad del Padre o de obedecer la voluntad del Padre. Y los ángeles
Los de los ángeles de luz y los ángeles del mal, que ya estaban del lado de Hasatán, estaban a la espera, a la expectativa de ver qué sucedía y cómo se iba a tomar el control de este mundo en el cual estamos habitando. Todos los ángeles estaban a la espera, viendo si el hombre y la mujer iban a desobedecer, y entonces, si desobedecían, Satanás era donde iba a tomar el control de este universo. Ahí es que Satanás iba a tener reino para poder reinar. Antes de eso no tendría dominio y no habría cómo gobernar, aunque Yahweh le había dado permiso de rebelarse, pero aún no tenía reino. Estaba todavía en esa búsqueda. Por eso, cuando Yahweh creó al hombre y a la mujer, ahí tenía que entrar Satanás para hacer caer al hombre y entonces posesionarse de aquello que el Padre le había puesto en las manos a Adán y Eva para que lo resguardaran de todas las cosas. Entonces Adán en su corazón, dice la palabra, que Adán se hacía una pregunta: ¿qué hacía Eva en aquel lugar tan peligroso? Dice que un presentimiento horrible le sobrevino al acordarse una vez más de las advertencias recibidas, mas procuró desterrarlo con el pensamiento de que alcanzaría a su esposa antes de que algún mal le ocurriese. Eva, todavía dice la palabra, estaba vacilante en su convicción al contemplar el fruto en sus manos. Por algunos momentos el futuro le pareció sombrío y aterrador, pero venció ese sentimiento pensando en las glorias que habría de conquistar al comer de aquel fruto. Todavía un tanto indecisa, levantó lentamente las manos a tocar el fruto con los labios. Los súbditos, o sea, los ángeles de la luz, los hijos de Yahweh, estremecidos, dice la palabra, se inclinaron arrebatados de gran espanto, porque estaban viendo que Eva estaba sucumbiendo a la mentira de Hasatán. Estaban admirados de lo que estaba sucediendo en ese momento con Eva. Y era imposible que la mujer volviera hacia atrás. Había resuelto romper para siempre Eva con el Creador, tornándose cautiva de la muerte, el Eterno, que en silente dolor, fíjense, al Padre Eterno le dolía la desobediencia que en ese momento estaba entrando en Adán y en Eva, al desobedecer el mandamiento de que no se acercaran al árbol de la ciencia del bien y del mal, de que no fueran cautivados por el engaño de Hasatán. Los malajim le habían avisado también a Adán y a Eva que no se apartaran el uno del otro ni que se quedaran solos, sino que permanecieran juntos, porque Satanás estaba planeando engañarlos. Dice Yahweh que no podía soportar que en ese momento la rebelión, esta escena de rebelión estaba siendo culminada por medio de la desobediencia. Dice que Yahweh no podía soportar el dolor de aquella separación. Los fieles que en pánico se creían vencidos fueron concientizados de que no todo estaba perdido. Si Adán resistiese la tentación, permaneciendo fiel al Eterno, él sellaría la gran victoria de Yahweh, de no darle reino a Satanás. De no darle reino a Satanás. Eva, que había sido víctima de un engaño, podría ser concientizada de su error, siendo favorecida con el perdón divino. Cuando Adán en su angustiosa corrida alcanzó el lugar de la prueba, ya era demasiado tarde. Sentada junto al río, Eva saboreaba despreocupadamente el fruto prohibido. Cuando Adán llegó, Eva ya estaba comiendo el fruto de aquel árbol que Yahweh les había dicho que no deberían de comer. Adán se estremeció. Adán se estremeció. ¿Sería el mismo fruto de la prueba? En un gesto de esperanza, miró hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, mas el llanto reconoció la triste condenación. Lleno de tristeza contempló a su esposa, mas no encontró palabras para despertarla de la tan amarga realidad. En completa desesperación, elevó la voz de una dolorosa exclamación: ¡Eva! ¡Eva! ¿Qué es lo que estás haciendo? Al comer del fruto prohibido, la mujer fue tomada por emociones que la hicieron imaginar haber alcanzado una esfera superior de vida. Al oír la voz de su esposo, todavía tomada por las emociones ilusorias, levantó la frente, estampando una sonrisa, pero se sorprendió al verlo llorando. Con profunda amargura,
Adán procuró saber la razón que la había llevado a rebelarse contra el Eterno. Eva prontamente comenzó a comentarle la historia de la sabia serpiente. Satanás sabía que esa historia de la serpiente jamás convencería al hombre a comer del fruto del árbol prohibido. Precisaba encontrar una manera sutil de llevarlo a sellar su suerte, siguiendo los pasos de su esposa. Por eso, esposas, atención, porque si siguen y escuchan la voz de Hasatán y no están junto a sus esposos, escuchen bien, ahí donde Satanás toma control de las mentes de la mujer que no se somete al Eterno y las engaña para que desobedezcan al Eterno. Después vienen las consecuencias. La expectativa de ver a su amada falleciendo en sus brazos era demasiado para soportar. Esta aflicción, sin embargo, fue disminuyendo al ver que ella continuaba feliz y cariñosa a su lado, como si ningún mal le hubiese acontecido, aliviado. Adán volvió a sonreír correspondiendo a los efectos de su compañera. O sea que Adán no alcanzaba a ver que su esposa ya había sido engañada por Hasatán y que ella ya había paladeado del fruto prohibido que Yahweh le había dicho que no debería de comer. Cuando Adán la toma en sus brazos para abrazarla, la mira con agrado, porque Eva estaba sonriendo, estaba cariñosa con él y parecía que nada había pasado. Y entonces ahí fue donde Adán cae, pensando que su esposa no había pasado o que no había hecho lo que se les había dicho que no hicieran. Dice que Eva, en esa dulzura que la estaba envolviendo, porque estaba bajo la influencia del espíritu de Hasatán, pues no se notaba que ya había comido del árbol del fruto del bien y del mal. Y entonces dice que Eva le estaba empezando a relatar a Adán la experiencia que había tenido de haber conocido la ciencia del bien y del mal. Dice que le hablaba de los tesoros de la sabiduría que le habían sido abiertos. En su nuevo reino dice que viviría muy feliz. Sin embargo, esa felicidad sería incompleta sin la participación de su esposo. O sea, Eva le está diciendo a Adán: mira, esposo mío, ahora he recibido una revelación de lo que es el bien y el mal. Ahora he recibido los tesoros de la sabiduría, pero ese reinado de nuestro nuevo reino no será completo sin tu participación. Ahí cayó ya el engaño, la esposa cayó en el engaño de Hasatán. Y Adán, como todavía estaba inocente, no había probado, y viendo a su esposa que le hablaba con dulzura y que le hablaba con un encanto, Adán no notó nada, y por amar a su esposa a tal grado que no quería perderla, pues sucumbió ante la tentadora voz que sus oídos estaban escuchando acerca de ello. Dice que con la voz tentadora en sus oídos, Adán se sentó en el set en profunda reflexión. Su faz se tornó nuevamente pálida y sus manos temblorosas. Fíjense, antes de eso, Adán temía rebelarse contra Yahweh. Dice, su faz se tornó nuevamente pálida y sus manos temblorosas, temía rebelarse contra el Creador. Pero al mismo tiempo, comprendía que no conseguiría vivir separado de su compañera, a quien amaba con infinito amor. Eva era carne de su carne, la extensión de su ser. Se sentía angustiado al tener que tomar una decisión tan seria. La palidez del rostro de Adán se reflejó en el semblante de todos los fieles del Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles, los malajim, estaban observando y dependían de lo que Adán podía haber hecho. Mantenerse en obediencia y no comer del fruto para mantener el reino de Yahweh, o después de la desobediencia de Adán, que el reino pasase a las manos de Hasatán, el reino de este mundo. Porque recordemos que este mundo se le dio a Adán y a Eva para que gobernaran sobre esta faz de la tierra, para que controlaran los animales, todas las especies del mundo, toda la creación estaba puesta en las manos de Adán y Eva. A ellos se les había entregado esta tremenda responsabilidad. Por eso los ángeles de Yahweh y los ángeles que seguían a Hasatán estaban a la expectativa, unos para bien, otros para mal.
Los ángeles de Yahweh estaban a la expectativa de que si Adán se mantenía en la obediencia, el reino quedaría en manos del Eterno por siempre y para siempre, y serían de bendición y exaltando al Creador en su creación. Pero si desobedecían, entonces Hasatán tomaría el reino y entonces tendría que venir alguien más a rescatar ese reino. Dice aquí que cuando Adán estaba meditando lo que su amada le había dicho, dice que su faz se tornó pálida y sus manos temblorosas. Temía rebelarse contra el Creador, tenían temor de rebelarse contra el Creador. Dice, pero no conseguiría vivir separado de su compañera. O sea, amaba mucho a Eva al extremo de que prefería seguirla en la desobediencia que obedecer al Creador. Fíjense, por eso es importante que las esposas obedezcan al Creador y no hagan caso de las cosas de este mundo. Porque ahí entra el engaño de Hasatán y engaña a la mujer diciéndole que lo que está haciendo es correcto. Y al hacer eso, caen en el engaño de Hasatán y arrasan al esposo si el esposo no está bien plantado en las cosas de Hasatán. Dice aquí que el rostro de Adán se tornó pálido. Se reflejó en el semblante de todos los hijos de Yahweh que oyeron la insinuación del enemigo y percibieron con horror la vacilación del hombre. Porque Adán estaba indeciso, estaba vacilando, igual que Eva. ¿Obedezco al Creador o obedezco a Hasatán? ¿A quién le hago caso? Dice, pero ella es mi esposa. ¿Cómo voy a dejar a mi esposa, mi amada? ¿Cómo la voy a dejar? Estaba tambaleando, también estaba confundido. Satanás es tan poderoso en ese aspecto que confunde las mentes de los humanos, que los hace tambalear y confundirse para hacernos pecar si le hacemos caso. Hace pecar al hombre. Dice, si obedeciese él aquella propuesta de Satanás, toda la felicidad sería eternamente desterrada. Escuche bien, si el hombre desobedecía, dice, toda la felicidad sería eternamente desterrada. En las decisiones del ser humano estaba el destino de todo el universo. ¿Atendería él a la solicitud de Satanás? Después de intensa lucha, Adán miró hacia su compañera. A ella se había unido en promesas. Por eso, miren, fíjense, Adán estaba viendo a su esposa y dice, pero es que es la esposa que me dio el Creador. ¿Cómo la voy a dejar sola? ¿Cómo voy a vivir sin ella? ¿Cómo voy a estar sin mi amorcito, sin mi otra mitad? ¿Cómo voy a estar sin mi otra esposa? No, sin mi esposa, perdón. ¿Cómo voy a estar sin mi otra mitad? No puede ser. No puedo quedarme solo. Dice que después de una larga e intensa lucha interna, Adán miró a su compañera. A ella se había unido en promesas de una eterna entrega. No la dejaría sola ahora. Fíjense, decidió Adán que no la debería dejar sola. Compartiría con ella los resultados de la rebelión. Tomó entonces en las manos de Eva un fruto y en un gesto precipitado lo llevó a la boca. Ahí comió Adán y desde ese momento se le abrió también los ojos y el reino que Yahweh había prometido a ellos que gobernaran aquí la tierra pasó de sus manos a Lucifer. Y por eso Lucifer ha tomado el control de este mundo desde entonces. Desde entonces Lucifer ha hecho de este mundo ya no una bendición, sino una maldición en contra de la voluntad de Yahweh. Ha llevado al mundo a la opresión, ha llevado al mundo a la violencia, por la desobediencia del hombre, por la desobediencia de Eva, por haber escuchado el sutil engaño de Hasatán. El mundo, el reino de esta poderosa responsabilidad en las manos de Adán, pasó de Adán y Eva a las manos de Hasatán, y por eso vemos nuestro mundo lleno de violencia, lleno de muerte, lleno de amargura, de dolor, de llanto, por la desobediencia del hombre. Y por esa razón, este mundo habita en el caos. Por esta razón, este mundo está en tinieblas. Y ahí Yahweh tendría que ver cómo rescatar esto
que había caído en ruina, en caos. Y aunque le dio a Yahweh la desobediencia de sus seres creados, de sus seres que él había hecho con un propósito, habían desobedecido. Habían decidido entregar el reino en las manos de Hasatán. Esta ilustración que acabamos de llevar a cabo en este momento es para enseñarnos también ahora en este tiempo, en los tiempos del fin, que Yahweh, al hacer volver a las 12 tribus de Israel que estábamos dispersos entre las naciones, nuevamente Yahweh nos está llamando a la alianza, a obedecer, a volver a guardar los mandamientos. Nos está llamando nuevamente a este pacto. Va a ser otro tema. ¿Cómo fue que Yahshua vino a pagar el precio? Hoy vamos a entrar solamente que por medio de Yahshua HaMashiach ya hemos sido restaurados al haberle recibido, al haber conocido que pecamos contra Él, que nos apartamos de su alianza, de sus mandamientos por engaño de Hasatán y por el engaño que nuestros padres llevaron. Vamos a ver otro tema. ¿Cómo es que la bendición de Yahweh nos alcanzó por Yahshua HaMashiach? Pero hoy concluyendo en este aspecto, cómo en este tiempo nuevamente el Padre está confiando en su Hijo primogénito llamado Israel. Nuevamente el Padre está poniendo en nosotros, la casa de Israel, nos está poniendo la alianza, ya no en nuestras manos, nos las está poniendo en nuestro corazón para que lo llevemos y lo realicemos a cabo. Ahora, igual que en aquel tiempo antiguo, cuando Adán fue creado, cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén y que recibieron la responsabilidad, ahora Yahshua HaMashiach, al habernos rescatado, al habernos puesto nuevamente en los caminos y en los propósitos del Padre, nuevamente la responsabilidad ahora cae sobre Israel. Y ahora a Israel le compite mantener la obediencia para poder arrebatarle el reino a Satanás. Yahshua HaMashiach ya se lo arrebató, porque Él murió para pagar esa transgresión. Yahshua HaMashiach tomó ese lugar para pagar la transgresión por el precio de su sangre, para rescatarnos a nosotros que estábamos dispersos, desterrados, en desobediencia delante de la presencia del Padre, rechazando la voluntad y la alianza de Yahweh. Pero ahora que el sacrificio de Yahshua nos ha acercado a la presencia del Padre, nos ha dado una responsabilidad a nosotros, la casa de Israel, la casa de Efraín junto a Yahudá, de mantenernos firmes en el pacto, en la alianza de Yahweh. Baruch Hashem. Porque de eso depende que nuevamente su reino permanezca aquí en esta tierra, aquí donde habita la maldad, aquí donde habita la oscuridad, que aquí en este territorio donde Hasatán reina, también el pueblo de Israel sea la luz en medio de las naciones. Baruch Hashem. Y ahora se nos está encomendando esta responsabilidad. Y por eso le dije, ponga atención a las palabras que decía cómo era la serpiente, que era la serpiente de unos colores hermosísimos como los del arco iris. Así dice el libro de Melquisedec, que la serpiente en su piel llevaba los colores ¿de qué? Del arco iris. Pues ahora nosotros somos el hijo pródigo que estamos regresando a casa. Y al estar en medio del huerto de donde Yahweh nos ha puesto nuevamente, en la bendición en sus atrios, nuevamente, escuche bien, Hasatán, igual que en el tiempo antiguo, se está manifestando en medio nuestro. Y hay un grupo que está diciendo que lleva libertad de género y está peleando por sus derechos, que se le reconozcan sus derechos de ser homosexual y tener relaciones con otro hombre con hombre, y mujer con mujer, lesbiana con lesbiana, del aborto. Nuevamente, estas sociedades que están en medio de nosotros están enarbolando una bandera que lleva los colores igual que los del arco iris. Escuche bien, en medio de nosotros, la serpiente, así como se metió con el huerto del Edén, en medio de Eva, está en medio de nosotros también, susurrándonos al oído que eso que el hombre está haciendo está bueno y es correcto. Pero es una mentira, es un engaño que está susurrando a los oídos de mucha gente, de muchas sociedades, aún de los gobiernos y de los líderes que hacen las leyes de este mundo. Este mundo está en caos y por eso Satanás quiere destruir todo lo que Yahweh ha creado. Y está haciendo lo peor que puede, poniendo los mandamientos de Yahweh en un rechazo para que no se cumplan. Así como lo logró con
con los ángeles que lo siguieron, así como logró su propósito con Adán y con Eva. Ahora quiere hacer que Israel haga lo mismo que hizo Adán y lo mismo que hicieron los ángeles que se rebelaron contra Yahweh. Y por eso ese mismo color de la bandera del arco iris que tenía la serpiente en el tiempo antiguo aparece en medio de nosotros. Ahora Israel está puesto nuevamente en el huerto, aquí en este lugar donde hemos vuelto al redil de las ovejas, por medio de Yahshua HaMashiach. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados por la sangre del Altísimo Yahshua. Y por eso ahora tenemos una responsabilidad. Israel tiene la responsabilidad de guardar los mandamientos de Yahweh. No es a la iglesia, no es a ningún grupo religioso, sino a Israel que guarde los mandamientos, porque a Israel se le encomendó también estas cosas. Que Israel guardara la alianza de Yahweh y que fuera luz en medio de las naciones. Por eso levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y alumbra a los pueblos. Ahora que estamos regresando a la alianza como pueblo de Israel disperso, que estamos nuevamente aprendiendo la Torah y que estamos volviendo a buscar la presencia del Padre, nuevamente Hasatán aparece con todas sus artimañas, trayendo la libertad de género, trayendo los grupos lesbianos y homosexuales, haciendo leyes contra el aborto. Están en contra de los mandamientos de Yahweh. Y por eso nos estamos dando cuenta cómo Satanás está nuevamente obrando en medio de los gobiernos, en medio de la sociedad, en este mundo, porque él tiene el gobierno de este mundo. Amén. Pero aquí está Israel, que por medio de Yahshua HaMashiach nos ha limpiado, nos ha redimido, para que nuevamente brillemos y seamos la luz en medio de estas tinieblas. No es fácil, no, porque también muchos israelitas están escuchando la voz de aquellos que dicen que eso es un derecho para los seres humanos, pero es una mentira, porque eso atenta contra la majestad del Padre Eterno. El Padre estableció a Adán y a Eva como un matrimonio para que hubiera descendencia, que hubiera fructificación de familia, y al no haberlo, se corta la bendición. Ahora Hasatán está trayendo la ley de que debemos respetar a los homosexuales en sus derechos a ser como son, que no los podemos discriminar. Ellos piden sus derechos, pero cuando ellos andan en las calles, andan desnudos en obscenidades. ¿Y por qué no respetan a la sociedad que está enfrente de ellos? ¿Por qué ellos quieren sus derechos y no respetan el derecho de Yahweh a cómo Yahweh los hizo a ellos? Rechazando rechazaron la forma como Yahweh los hizo. Y ahora ellos quieren, engañados por Hasatán, cambiar la sociedad, destruir las mentes de la gente de esta generación. Y poco a poco y sutilmente, así como en el huerto del Edén, Hasatán está engañando sutilmente las mentes de los seres humanos. Pero aquí está Israel, Am Israel Jai, para anunciar la verdad del Eterno y para decir a las naciones que eso es pecado delante de Yahweh. Y no importa que nos persigan, porque así está escrito, que vamos a ser perseguidos por causa de los mandamientos de Yahweh. Los que guardamos los mandamientos de Yahweh, vamos a ser perseguidos por esas acusaciones contra el diablo. No somos acusadores, sino señalamos lo que Hasatán está haciendo en medio de este mundo que él tomó control cuando Adán y Eva le entregaron el propósito que Yahweh les había puesto. Mas sin embargo, Hasatán sabe muy bien que Yahshua HaMashiach ya lo derrotó. Y ahora nosotros, como pueblo de Israel, que nos ha tocado guardar los mandamientos en este último tiempo, también Yahweh nos está dando la fortaleza para no sucumbir a los embates del diablo, para no sucumbir a los engaños de Hasatán y sus espíritus malignos. Estamos en medio de una sociedad que se está corrompiendo en todos los ámbitos. Estamos en medio de una sociedad que se está corrompiendo en todos los momentos de su mente. Todo lo que es bueno lo están llamando malo, y todo lo que es malo lo están llamando bueno. Pero viene el juicio, porque si están permitiendo estas cosas que van en contra de la voluntad de Yahweh, van a tener un juicio aquellos que se apegan a todo eso, que lo miran como una forma de vida normal, porque están corrompiendo la mente de aún de los niños que son inocentes. Y no hay gobierno que se oponga. Solamente el gobierno de Rusia, Vladimir Putin, está diciendo que aquellos que atenten contra la inocencia de los niños será castigado por la ley. Pero los demás gobiernos, entre las demás naciones, todo lo están aprobando como algo bueno. Y esto sabemos que es pecado. Por eso yo te quiero decir a ti en esta noche, que así como Satanás está introduciendo, y a ti como pueblo de Israel,
te toca también la responsabilidad de mantener en orden el orden de Yahweh, de guardar sus mandamientos, de guardar su alianza ante los embates del enemigo. Yahweh nos ha concedido nuevamente volver al redil de las ovejas y tenemos una responsabilidad delante de su presencia de mantenernos firmes, seguros de que ahora en este mundo de tinieblas también está resplandeciendo la luz de Yahweh, la luz de Yahshua HaMashiach, nuestro Rey, el que ha de reinar aquí en este mundo, porque cuando venga todo y todo culmine, quien va a tomar control de este mundo va a ser Yahshua HaMashiach. De hecho, ya perdió el enemigo, pero llega el momento y vendrá el tiempo en que la casa de Israel reinará junto al Mashiach, conforme el Padre le prometió a Yahshua que tomaría el cetro de Judá. Y entonces Hasatán será echado fuera, y todos aquellos que lo siguieron serán echados al horno de fuego. Ahora nos compete a nosotros arrepentirnos, mirar hacia el frente en busca de Yahweh y sus mandamientos, mantenernos sobrios y firmes y no dejar que el engaño de Satanás, como lo hizo con Eva, como lo hizo con Adán, nos engañe, como lo hizo con los ángeles, nos engañe. Tenemos la imagen de Yahweh y tenemos la voluntad de Yahweh, tenemos la revelación de los mandamientos para mantenernos firmes. No caigamos en la seducción del enemigo, no caigamos en el engaño del enemigo. Esposas, pongan atención a lo que dice la palabra, háganle caso a la palabra, no hagan caso a las doctrinas, a los esquemas de Yahweh, porque así como aquellos fueron engañados, hoy podemos engañar. En las escuelas muy pronto les van a enseñar a nuestros hijos esas cosas, la ideología de género, los grupos de lesbianos y homosexuales, el aborto, va a ser una cosa normal dentro de las escuelas porque son leyes que ha hecho el hombre que se ha rebelado contra Yahweh. Y nosotros los que predicamos esta alianza y los mandamientos, seremos perseguidos y aniquilados y nuestro cuello va a depender de la palabra. Pero no tengamos temor, si así va a ser, bendito sea el Eterno, quien vive y reina con poder en lo alto, y no tenemos temor de explanar estas cosas, porque vivimos en un tiempo donde se debe de predicar la palabra, la alianza, la Torah, a las naciones que están en oscuridad. Muchos pueblos y muchas gentes siguen estas cosas porque no han conocido la Torah, pero ahora nos compete a nosotros nuestra responsabilidad de anunciarles. Y a ti, amigo, amiga, que estás en medio de las naciones, que no has conocido un camino positivo, un camino de salvación, un camino de cosas buenas y agradables delante de la vida de los hombres, está el camino de salvación a través de Yahshua HaMashiach. El Padre envió a Yahshua para salvarnos, para perdonar la transgresión de desobedecer los mandamientos. Él vino a pagar un precio y murió en un madero, y su sangre fue derramada para que nuestros pecados fueran cubiertos y nos pudiera redimir. Por ese sacrificio es que tú y yo podemos venir a Él. No te tardes. Él te está haciendo una invitación. Él te está llamando para que tú vengas a los atrios y le conozcas y sepas que Él te está esperando, que Él quiere cambiar tu vida, que Él quiere transformar tu mente, que Él quiere llenar tu corazón de la presencia y de la Torah de Yahweh, que salgas de la tiniebla, que salgas de la doctrina del error, que salgas de la idolatría, que salgas de la hechicería, de todo aquello donde Hasatán te ha llevado. Es el tiempo de volvernos a Yahweh antes de que venga el juicio. Sodoma y Gomorra fueron llevados al juicio y a la destrucción de fuego por causa de lo que está pasando en este tiempo hoy. Así mismo como está pasando hoy, estaba pasando en Sodoma y Gomorra, y les vino juicio. Y ese juicio también es para este tiempo de aquellos que estén en contra de la voluntad de Yahweh. Por eso te está haciendo Yahweh la invitación a través de Yahshua, de que vengas a sus atrios, de que vengas a sus caminos, que vengas, que tomes de la fuente del agua viva, que es vida eterna, y así te sometas a la voluntad del Padre, guardando sus mandamientos, y salgas de toda la oscuridad. A Satán le queda poco tiempo, por eso está tratando de manotear, de arrastrar a toda la humanidad en la desobediencia, para que su reino no sea destruido, pero ya le queda poco tiempo, y el Padre nos está dando la oportunidad. Amo Israel Jai, y se ha puesto también en mis manos una responsabilidad de que esta alianza se mantenga, aunque nos rechacen, aunque nos insulten, aunque nos vituperen, aunque se burlen de nosotros. Nosotros diremos: Maranata, Yahshua viene pronto, aleluya, bendito sea Yahweh, nuestro Creador y nuestro Rey. A Él damos honra y gloria. Maranata, Yahshua viene pronto, aleluya, y nos gozamos en su presencia y le damos honra y gloria. Padre, tu palabra ha sido ministrada en esta tarde. Te damos honra y gloria porque tú nos has dado la oportunidad de entender cómo se suscitó este reino del mal que ahora está en este apogeo, en este mundo en el cual vivimos. Ahora entendemos por qué la tiniebla está gobernada por Hasatán, porque el hombre le tomó un momento para desobedecer.
y al desobedecer entregó la virtud que tú les habías puesto en sus manos, de que mantenieran el universo en un buen estado, protegido, pero decidieron caer en el engaño de Hasatán. Por su debilidad confiaron en las astucias de Satanás y cayeron. Y ese mundo le pertenece a Satán ahora. Por eso la violencia, por eso la muerte, por eso el dolor, por eso el llanto, por eso la hambre, por eso todo aquello que vemos, por causa de la desobediencia del hombre. Pero ahora tú has vuelto a Israel nuevamente. Tú has vuelto tu presencia a Israel. Y tu presencia está en Jerusalén. Y tu presencia está en tu pueblo. Y tus mandamientos y tu alianza nuevamente están en medio de las naciones como una luz para alumbrar sus caminos. Padre, ayúdanos, fortalécenos para hacer luz en medio de los pueblos que están en tiniebla. Y no permitas que caigamos, que no escuchemos la voz de Hasatán que nos ha querido hacer caer, pero tú por tu misericordia nos has levantado para darte honra y gloria y mantenernos en victoria. A ti sea gloria, honor y poder en el nombre de Yahshua HaMashiach. Te damos honra y gloria por siempre y para siempre. Bendito sea tu nombre. Que Yahweh te guarde y te bendiga. Quiero decirte también que tenemos una página en YouTube, La Voz de Israel. Puedes descargar los mensajes. No estamos haciendo negocio con la palabra del Eterno, porque no hemos llamado a hacer negocio. Es gratuito, los puedes descargar, los puedes compartir libremente. Si hay algún error, perdónanos. Estábamos comenzando en la doctrina de la Torah, y por eso, al desconocer ciertas cosas, algunas veces cometemos algunos errores, pero estamos rectificando, de volvernos a encauzar, constantemente renovar nuestra mente, para que el Altísimo nos siga ayudando, y así poder compartirles la luz a todos aquellos que están en tinieblas. Casa de Israel, YouTube, ahí tenemos nuestra página. Ve los videos, son gratuitos, puedes compartirlos y descargarlos, no cobramos. También estamos en Radio King, La Voz de Israel. Esto es un podcast que estamos transmitiendo por internet, y cada domingo a las 8 de la noche estamos ahí transmitiendo. Abel Hernández, estamos en este radio para que ustedes se gocen con la palabra del Eterno y que salgan del error y que vengan a la doctrina de la Torah, que es la mejor enseñanza que el Padre nos ha dado y ha puesto en nuestras manos. Por esta razón les agradezco mucho su atención. Casa de Israel, en este tiempo de tribulación, de zozobra, de violencia, de crimen y de muerte, hay una esperanza. Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem, Yahweh. Que Yahweh les guarde y les dé bendición y paz, y que la paz del Altísimo sea con vosotros en todos sus familiares, en todos sus proyectos. Que Yahweh les guarde siempre en sus caminos. Baruch Hashem. ¿Qué pide de ti Yahweh Israel? Que lo ames y que guardes sus mandamientos. ¡Shalom!